muy buenas. Sabemos que nos habéis echado mucho de menos. Pero bueno, son cosas que pasan en la vida. Eso sí, estamos aquí reunidos una vez más, los tres juntitos, esta vez sí que sí, para grabar un nuevo programa de noticias frescas de Dino Busters. Buenos días, ¿qué tal? O tardes, o noches, o en la franja horaria en la que estéis oyendo esto. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Nosotros estamos aquí reunidos por primera vez en persona desde hace ni sé cuánto. Nuestro queridísimo Paco Gasco. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que esto fue desde antes de la pandemia y bastante más. Y bastante más. Nuestro queridísimo Daniel Vidal. Hello, ¿cómo estamos todos? Y nuestro queridísimo yo, Carlos de Miguel. Hola, eso, ¿qué tal, chicos? ¿Bien? ¿Todo chupi? Bueno, sobreviviendo. Sobreviviendo, me encanta que te hayas llamado queridísimo yo. Sí. Es maravilloso, creo que se van a hacer memes de eso. Espero. Iba a decir que, por dar datos, la última vez que grabamos un programa juntos fue en diciembre, en vivo. No, bueno, en vivo hemos grabado bastantes, pero que hice juntos físicamente, sí, físicamente aquí sí. en esta santa casa. Fue en diciembre de 2019, recién leída ya mi tesis. Hostia. Que me acuerdo que nos quedamos aquí Bueno, me quedé yo a comer aquí una paella que hizo aquí Es verdad. el bueno de Paco, y estuvo también Salem. Es verdad, sí, que estaba allí también, se vino a comer. En Cangasco. Sí. Aquí mismo. Hostia, pues ya ha llovido, ¿eh? Pues sí, 2 añitos y un poco. 2 añitos, una pandemia. ¿Sabes qué pasa? Sí. Que es que como encima teníamos en mente el haber hecho grabaciones juntos y en vivo, pero en localidades. Claro, esto Sí. no lo hemos contado, así que yo creo que se puede contar ya el fracaso que fue. El fracaso aquello. que fue el Piribiri Tour. Sí. Bueno, Sí. pero es que es lo que pasa cuando te salta en la cara una pandemia. Exactamente. A Carlos además le jodió a eso y la celebración del entonces 10º aniversario de Cacalitos, ¿no? Sí, también, que Cierto. no se pudo hacer. Se está haciendo ahora el 12º, con varios invitados de prestigio, incluyendo Paco Gasco. Sí, yo di mi charla hace poquito. Sí, Sí, la verdad es que se nos fue todo al traste. Queríamos haber hecho una gira. Además teníamos hasta... Yo tengo por ahí guardado el logo en plan grupo de rock del Piribiri Tour. Y estábamos hablando, ¿no? De ir a algunos lugares con... Teníamos los con contactos interés, hechos. teníamos y- contactos sí, de sí, lugares con interés paleontológico, museos y demás, donde poder ir a hacer una especie de charla / grabación en directo, donde la gente pudiera venir a ver cómo grabamos y cómo desvariamos en persona. Y aquello se nos fue al traste, vino la pandemia y desde entonces pues estamos a distancia. Sí, y además ahora yo creo que ya no va a ser posible. Aquí el amigo Daniel se nos va a Chicago por un periodo de 2 años. De al 2 menos. añitos, sí. Así que complicado el Piribiri Tour, lo sentimos. Bueno, podemos Sí, hacerlo por Estados Unidos, que hay mucho Sí, claro, que ando pilla, pa'lante. pilla aquí al lado. Bueno, no pasa nada, señor Hammond, si usted nos está escuchando. Lo primero, gracias por asistir a la Ouija. Ay, Ouija, no estamos en Halloween, ya lo estamos sacando mal. Y la es Ouija ok. también. Sí, exacto. Si encontramos la manera de que alguien nos financie un tour por Estados Unidos, yo encantado de hacer el Piribiri Tour allí. Aunque sí que es verdad que igual llegamos allí y no nos escucha nadie, no viene nadie a vernos. Porque nuestro público está aquí, al lado de casa. Sí, En internet. pero bueno, todo será que el amigo sereno se lo vendas bien. Desde la última vez que grabamos a principios de diciembre pues ha habido muchas noticias, muchas cosas, así que vamos a hacer programas más cortitos en las historias habituales que les veníamos metiendo últimamente, para bueno, que sean más fáciles de grabar y de sacar y todo. Y nada, este es el primero de ellos, que va a ser un programita de noticias. Intentaremos ir rápido, pero ya sabéis cómo va esto. Así que nada, vamos con ello, ¿no? Vamos con nuestro programita de noticias. Con nuestro programita de... Con nuestro programita de Piribiribirin, noticias. Ahora sí.
Ay, no podía faltar. Yo es la primera vez que se lo voy a hacer en persona. Es verdad. El Sí, delfín. el delfín no lo había hecho Es en verdad, persona con el vosotros. delfín. Sí. Sí, El cierto. delfín nació de la pandemia. O sea, Sí. podríamos decir que es un síntoma adicional del COVID. Que solo se ha descrito en Carlos de Miguel. Una variante nueva. Y que ya es crónico. Ha venido para quedarse. Long COVID Dolphin. Dolphin variant. Bueno, Nature. empecemos con esto. Empecemos. ¿Y por dónde empezamos? Por... Empezamos con un par de noticias patrias. Patrias. Bueno, casi patrias. Casi patrias. Bueno, una sí, otra... Otra, pues hace 400 años era patria. Pero que son 400 años para el tiempo geológico. Efectivamente, Nada. periodismo. Así que, bueno... Sí, bueno, vamos a hablar de los dos primeros, los dos nuevos taxones ibéricos que se han descrito en este 2022, año de nuestro Señor. Uno en España, bueno, en Cataluña, no quiero meterme en políticas y tal, pero bueno, ya sabéis, y el otro en Portugal. Además, el de Cataluña ha sido el primer género de dinosaurio descrito en general en 2022, ya no solo en la península ibérica, sino a nivel mundial. Pues fíjate, no me había fijado yo en eso. Pues sí, Vaya. es así. Estamos hablando de Abditosaurus y de Iberospinus. Muy bien. Abditosaurus, sauropo titanosaurio del Cretácico superior de los Pirineos catalanes. Que Sí. si os fijáis, si hablamos de su afinidad taxonómica tal cual ha salido en el paper, hasta puede sonar a saludo de cuñado. Titanosaurios, altasáuridos, altasaurino. ¡Mastodonte, calicotérido! Perdón, Por favor. pero sí. Por favor. Ay, yo también quiero una camiseta ahora mismo con eso. Por favor. Titanosaurio. Y se supone que, bueno, este animalito es un... bueno, es un saltasaurino, acaba de decirlo Dani, que son géneros típicamente gondvánicos, se supone. Entonces es como rarito tener este linaje de saurópodos titanosaurios gondvánicos en la península ibérica, es decir, en la Eurasia. Y además es un bicho bastante... Bueno, bastante. Se está hablando mucho de que es un bicho bastante grande, ¿no? Para lo que suelen ser los titanosaurios de finales del Cretácico en la península ibérica. Porque, como lo sabéis, todo esto era campo. Digo, todo esto era un archipiélago y... Era una isla, pero no cerca de Costa Rica. Exacto. Y claro, los recursos son limitados en las islas, lo cual lleva a que las especies que son grandes en el continente, en las islas, tienden a hacerse pequeñas. Enanismo insular lo llaman. Entonces, pues este bicho ya es tocho para lo que suelen ser los dinosaurios de esta edad y por eso pues también ha saltado todavía más su importancia, ¿no? Porque es un bicho al que se le calculan unos 18 metros. Sí. Que en cualquier otra época, por ejemplo, a finales del Jurásico, esto hubiese sido, pues bueno, pues vale, pero en este momento, pues... Sí, 18 metros es un Camarasaurus estándar. Sí. Pero eran otros tiempos. Exactamente. O sea, para la península ibérica ahora se trata del titanosaurio más grande aquí descrito. Lo que han encontrado es... tiene una historia curiosa además porque es una excavación que se retomó varias décadas después de haber sido iniciada por... Ay, no me acuerdo cómo se llama el hombre. ¿Queen? No, Sí, porque Sí, le han dedicado sí, a la especie. Sí, exacto. que era un paleontólogo alemán. Que en los años 50, 40, 60, más 50, 60, 70 del siglo XX estuvo haciendo sus pinitos aquí en la península ibérica con la paleontología de vertebrados. Estuvo haciendo sus pinitos y plantando sus pinitos. Claro, exacto. Sí, claro, en el campo es lo que Exacto. toca. Cuando hay necesidad, hay necesidad. Ya sabéis que aquí durante buena parte del siglo XX la paleontología de vertebrados nos la hacían desde fuera. Entonces, pues bueno, cosas que pasaban. Americanos y alemanes y franceses. Sí. Os saludamos con alegría. Sí. La pagante. La pagán No también. te arrimes a la pagán que te va a llenar Sí. de cal. Y eso. Pero sí, bueno, se ha ido varias veces a ese sitio, pero se han ido recuperando restos, Sí. varios restos todos del mismo individuo, se supone. Aparentemente del mismo individuo y el último resto que se ha hallado y el más importante que se sacó en excavación hace, pues no 10 años, pero ya va andando cerca. Yo me acuerdo de verlo sacar en noticias, que fue el cuello y dorsales anteriores, que es lo que realmente está permitiendo un poco estimar el tamaño de este dinosaurio. Respecto al tema de que efectivamente pertenece al grupo de los altasáuridos, se tiene que explicar por una vía migratoria bastante compleja a través de el oeste africano, Ujú. pasando por ¿El oeste el qué? archipiélago
Lo siento, pues Espera. puedes continuar. Pasando por lo que era entonces el archipiélago rumano, para acabar aquí en las islas del dominio Iberoarmoricano. Ay, Dios mío, qué terrible. Madre mía. Lo cual además es una Paco se cosa... está mordiendo el Yo puño. me estoy mordiendo totalmente. Lo cual además vemos también en otras faunas, ¿no? Porque, por ejemplo, aparecen abelisaurios en esta edad en Europa y en principio también son unos bichos que se tienen solo por gondwanicos. Lo hemos visto con tortugas Claro, también. también. La diferencia con los abelis, por ejemplo, es que los abelis llegaron antes. Los abelis que hay aquí son muy distintos de los que Sí. hay no, son justamente del grupo de los que hay en la zona de África, Madagascar y demás, Sí. pero muy distintos de los que hay en Sudamérica. De los sudamericanos. Por seguir con las rimas. Entonces, claro, el evento de dispersión debió de ocurrir ahí en algún momento, pues no se sabe muy bien si antes o después del cenomaniense, que es un momento Que en el también podemos llamarlo cenomaniano. es para ser así un poco más latinos. Entonces sí, es un evento de dispersión del que se sabe poco y del que todavía hay que buscar mucha evidencia. Further research is needed. Efectivamente, Chupito. sobre todo en las regiones de África oriental, oriental, porque es donde se produce presuntamente la ruta de migración. Tenemos algunos restos ya publicados en Egipto, pero hace falta más evidencia de esa ruta de migración, así que habrá que seguir buscándola. Así que por el momento yo creo que podemos decir que bienvenido Abditosaurus. Sí. Y nuestro segundo dinosaurio ibérico es Iberospinus. Un espinosaurio. Un espinosaurio. Terópodo espinosáurido del Cretácico inferior de Portugal. En cuya descripción ha participado, bueno, la ha llevado a cabo principalmente nuestro compañero Darío. Felicidades, Darío, por la descripción de Iberospinus. Son restos relativamente parciales. Sí, eso es. Pero Pero bueno, incluyen parte de material craneal, incluyen Exacto. vértebras, un poquito de pata. la Sí, escápula, parte de la escápula. es material relativamente fragmentario con la suficiente información para poder ver que es distinto de Baryonyx. Estos son restos que habían sido previamente publicados hace 10 años como identificados como Baryonyx. Y ahora un estudio más riguroso ha podido permitir ver que eran distintos, lo cual lo que más divertido es de todo este asunto nos planta en un territorio como la península ibérica, que en aquel entonces era más pequeña de lo que es ahora, porque había mucha más agua emergida que ahora. Nos planta con 3 especies distintas de espinosáuridos en el Barremiense, por Por ahora. ahora. Eso te iba a decir, por ahora tenemos Bajunovanatrix. Tenemos el supuesto Baryonyx de Igea. Yo estaba pensando en Camarillasaurus. También. Vale. Y sí, el Baryonyx de Igea, vete tú a saber que sí, no por sea eso, pero hoy en, cualquiera de estos. claro, o pero otra hoy cosa. en día está como el Baryonyx de Igea. Tenemos Camarillasaurus, recientemente reasignado a Spinosauridae. Tenemos Iberospinus. Y a la espera de ver qué pasa con el material de La Rioja del que nos estuvo hablando Adrián en el programa anterior. Ver qué exacto. pasa con ese material de terópodo que podría ser un espinosaurio y ver si es algo nuevo, si no, habrá que ver. Pero bueno, en cualquier caso, felicidades Darío y bienvenido también Iberospinus. ¿Qué tenemos aquí? Vale, este recientito, tan recientito como que salió Ayer. en el momento de grabar esto. No sé si os acordáis, en alguno de los últimos programas, no sé si fue el último o algunos antes, os hablamos de que parecía que se había podido estimar un poco el momento en el que cayó el pepinazo de finales del Cretácico. Que... Pongamos en contexto, o sea, también el nombre del sitio, como lo llamaron, para los fans de Indiana Jones, se acordarán de que el sitio se llama Tanis. Sí. Y eso, os contamos hace poquito, porque de Tanis hemos hablado 2 o 3 veces, pero hace poquito os contamos que parecía que se establecía el momento de la caída del meteorito en primavera o principios de verano, una cosa así. Alrededor de Semana Santa, ni para ti ni para mí. Eso es. En el hemisferio norte. Bueno, pues ha salido eso ayer mismo en Nature, un trabajo un poco,
creo que no es con la misma gente, pero no estoy seguro, afinando un poco más y parece que especifican que ocurrió la caída del meteorito en la primavera boreal, es decir, en la primavera del hemisferio norte. Además hay una reconstrucción muy maja que acompaña al artículo en prensa, Sí. en el que está cayendo el pepinazo y un dinosaurio como huyendo despavorido entre flores. Sí. Entre flores en plan ending de Doraemon, Sí. ¿sabes? Que es un jolín. Es Sí. una buena manera de representar la primavera, la verdad. Es Ay, una- Dios, es una- una versión de la canción final de Doraemon. Mira, mira las flores que brillan con el meteoro. Pues La 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 la. ¡Pum! Pues sí, la ilustración, por cierto, que es muy chula, es del paleoartista alemán Joshua Knoop. Y sí, ahí efectivamente se ven las florecitas, se ve un ornitorrinco huyendo, se ve la ola gigantesca que llega desde el este, desde el mar interior norteamericano, llega desde el este arrasándolo todo. En la ola se ven un triceratops por ahí que lo arrastra en chiquitín. Se ven muchos pececitos a contraluz. Se ven cayendo las esférulas. Esferulitas se llaman. Sí. No, sí, ¿no? Eso. Y bueno, y esto ha sido gracias al estudio, que era una de las aproximaciones que había en el otro trabajo que os comentamos. Pues ha sido gracias al estudio de restos de. Pues de los pescaditos que se ven en la ilustración. Los peces. De peces. Entre Que ellos son esturiones había, ¿no? esturiones, sí. Y eso, tienen en las branquias esférulas de estas de la Sí, de los consecuencia de detritus la del impacto. caída, sí. Y pues eso, una serie de análisis histológicos y cosas así de los restos de peces, de esturiones, pues parecen inferir una serie el ciclo de vida, una serie de inferir un ritmo periódico anual en el ecosistema y tal, y que parece que podría corresponderse con los ciclos de crecimiento y toda la pesca con la primavera. Pues nada, simplemente decir eso. Ay, No, no. No. Venga. primavera, primavera, dinos y mierda. Y dinos y mierda, perdón. Ay, pues nada, simplemente desde aquí felicitar a Melanie During, que es la principal autora de este trabajo, que se ha publicado en la prestigiosa revista de Nature. Sí. La nature. Nature, como el agua. Que esta chica si hacía cosas del Triásico, no sé por qué está haciendo cosas del Cretácico. No Pero sé, bueno, había estado trabajando. te estás poniendo en plan Andrea Argucci a No. decir, tú también has abandonado el Triásico. No, yo creo que Él nunca lo haría. yo creo que a día de hoy su tesis la está haciendo con cosas del Triásico, pero bueno, es verdad que esta chica había estado excavando en Norteamérica también y tal, así que le dejé yo en una salida de campo a esta chica mi martillo geológico en un congreso. Que conste. Algún día podremos hablar de historias de congresos. ¿A quién conociste en un congreso? Pues yo conocí a Melanie Durin, que hace cosas sobre meteoritos y primaveras. Así que bueno. Y bichos triásicos. Y bichos triásicos. Así que enhorabuena por el trabajo. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Más. Oh, sí. Oh. Tenemos que se ha encontrado bueno, hace un mes y pico, una cosa así, algo más, se publicó un embrión de dinosaurio a punto de... Mira mi huevo. Sí. A punto de eclosionar del huevo y estaba tan bien preservado que la gente se pensaba que estaba el dinosaurio ahí dentro tal cual. Sí, porque La además como la nota de prensa iba acompañada de la Una reconstrucción, que encima era muy fotorrealista, Sí. parecía que el bicho de repente que ibas a oír la respiración o algo. Sí. Y la Entonces- gente... Y de hecho, ¿no nos llegaron incluso algún mensaje de pero que se lo han encontrado así? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. yo creo que a todos de A todos nos conocidos llegaron por mensajes distintas de estos, partes sí. nos han llegado mensajes de estos de ¿pero cómo está esto de bien preservado? Pues hombre, no. O sea, el bicho está muy bien preservado, estaba a puntito de salir del cascarón Pero no y dejaba de estar claro, fósil. y lo sabemos porque estaba muy bien preservado, pero no dejaba de estar fósil. Y sabemos que estaba muy bien preservado. O sea, y la imagen esa tan buena, pues es una reconstrucción maravillosa, pero es una reconstrucción. Lo que tenemos eso es un huevo de un oviraptorosaurio, Baby Jinlian. Sí, así lo han llamado. Yo que no asocian a ningún, yo creo a ningún género concreto ni especie concreta, oviraptorosaurio, pero está muy bien. O sea, y está tan bien preservado que parece que el bichito debía estar
a puntito de salir. El pobre chiquitín antes de que pues no pudiera salir y se muriera por la razón que fuera. Es terrible el final, pero bueno. Sí, así se ve que la postura que adopta antes de salir del huevo es parecida a la que adoptan las aves. Esa es la gracia. El bicho estaba colocado dentro del huevo en una posición que es la misma que tienen las aves actuales cuando están a puntito de salir. Entonces, pues se ve que ya en muchos dinosaurios no avianos, pero cercanos a las aves, ya se había adoptado esta posición dentro del huevo cuando estaban a punto de salir. Malo para él, bueno para nosotros. Eso. Todo es relativo en esta vida. Sí, efectivamente. Y yo simplemente una mención y a decir por qué, simplemente para recordar a todo el mundo por qué no se pueden asignar muchas veces los bebés a los adultos, lo cual hace que una gran mayoría de asignaciones de bebés adultos de dinosaurios sean muy dudosas, y no miro a nadie. El caso es que normalmente los embriones están menos osificados. Por lo que muchas de las características óseas que usamos en paleontología para diferenciar un adulto de otro adulto de dinosaurio no están todavía osificadas y por tanto no se han preservado. Y luego aparte ocurre también que los juveniles suelen presentar todos características primitivas. No hablemos ya de los nonatos. Ya. Entonces es muy complicado encontrar características que puedas garantizar que estarían también presentes en el adulto. De modo que, salvo yacimientos muy excepcionales, como es alguno que hemos comentado aquí en el caso de Musaurus, por ejemplo, en Argentina, salvo ese tipo de casos bastante excepcionales, las asignaciones suelen ser bastante dudosas o históricas, estando basadas en solo conocemos este tipo de dinosaurio en esta formación y hacemos la asignación a este. Y Oviraptor es uno de los primeros que me viene a la cabeza. Sí. Pero bueno, simplemente comentar eso. Pues sí, pues bienvenido, Baby Jinlian. Oviraptor me refiero a las asignaciones históricas, porque ahora tienes puestas de huevos con... Sí, me refiero a los huevos aislados originales. Sí, Equilicua. Y de Raptor a Raptor y tiro porque me toca, que no rima nada, pero a quién le importa. Y... Eso sí que ha rimado. Eso sí que ha rimado. De Raptor a Raptor y tiro porque me toca. Que no rima nada, pero a quién le importa. Sí, rima al final en asonante, pero sí. Carlos, poeta urbano. Carlos, sí, pues me la agarras con la mano. Yo mordiéndome la lengua todo el rato del ferromaniano, iberarmoricano y demás. Ya, pero hablando de los pareados tocaba ya, era el momento. Sí, estaba todo ahí a punto de caramelo. Pues sí, lo que pasa es que ahora, para esta nueva, en vez de estar hablando de oviraptorosaurios, nos vamos a hablar de dromeosaurios, es decir, los dromis, es decir, los raptores. Y nos vamos a hablar de Vectiraptor, es un dromeosaurio del Cretácico inglés, de las Islas Británicas. Del Cretácico inferior, en concreto. Inferior, de Wessex. Y es un dromeosaurio que se describió, salió publicado en diciembre, finales de diciembre. Para ser un dromeosaurio es grandecito, más o menos. Podemos estar hablando de algo tamaño tipo Deinonychus. Más grande que Deinonychus. Aquilobator, Dakotaraptor, algo un poco en ese... Pero más pequeño que Utahraptor. Sí. Entonces, sí, yo creo que es como más grande o algo más grande que Deinonychus, más pequeño que Utahraptor, Aquilobator, está ahí. Pero, ¿qué talla estamos hablando? O sea, perdón, ¿qué talla ya hemos hablado? ¿Qué restos estamos hablando? La cosa es que los restos en sí, pues son 4 vértebras, ¿vale? No es una exageración, son 1, 2, 3 y 4. Sí, contadas y no están en articulación tampoco, así que, pues bueno, pero los autores pues encuentran ahí... material para asignar un género y especie nuevo de dromeosaurio. Sí, basta con que no importa tanto que el resto sea superfragmentario siempre y cuando puedas encontrar algo que a priori no esté descrito en ningún otro de los que ya existen. Sí. El problema con los ejemplares fragmentarios suele ser siempre el mismo, y es que a poco que te salga otro que lo tenga y tenga otras cosas distintas, ¿qué haces? ¿Lo refieres directamente? ¿Lo conviertes al otro en un nomen dubium? Sobre todo si te lo encuentras en otra parte. Pero el problema es cuando te lo encuentras en el mismo sitio. Lo que hemos hablado aquí muchas veces con muchos géneros de este estilo. Y por comentar una anécdota... Sí, eso. Que es la que mola. Estos restos se conocen desde hace la jarta de tiempo. Probablemente desde los años 80 o incluso puede que antes. Pero seguro se conocían en los años 90.
Todo el mundo se acordará que haya visto la primera tirada de los 6 capítulos originales de Caminando entre dinosaurios, que salían unos Iguanodon en el capítulo cuarto o tercero. Cuarto. En el del gigante de los cielos, el del... ¿Era? Ornitokeirus. Ornitokeirus. Sí. Que iba a decir Quetzalcoatlus, pero no puede ser. No. Ornitokeirus, en el que viajaba por Europa, conocía desde el aire a unos Iguanodon, a un Iberomesornis Sí, y un Utahraptor, Sí. sí. que en la versión española, por cierto, le llamaban Velociraptor, Sí, el doblaje Con- español eran velociraptores, ahí con un par. con 2 cojones. Le llamaron Velociraptor. Pero bueno, en el original y en el guión era Utahraptor, porque entonces era el raptor más grande que se conocía. Y claro, uno siempre pensaba, joder, ¿qué pasa? Que han metido aquí de todo o sea, todos los bichos del Cretácico inferior los han metido ahí juntos en el mismo sitio. A ver, que Caminando entre dinosaurios hacía un poco, o sea, hacía eso, de mezclarte cosas así. Bueno, esto es Triásico, pues más o menos, y ya está, Claro. pues te hacía eso. Pero había que darle un nombre. ¿Y qué pasa? Lo que sí que había era evidencia fósil. Y eran estas vértebras. O sea, Claro. básicamente, si algún día reeditan Caminando entre dinosaurios en 4K, por ejemplo, igual... ¿el narrador era Kenneth Branagh? ¿Puede No lo ser? sé. No Creo lo que sé. sí. Bueno, pues el profesor... ay, ¿cómo se Lockhart. llama? Gilderoy Lockhart. Gilderoy correcto. Lockhart podría redoblar esas partes y ponerle el nombre al bicho que le corresponde. Claro, la gracia era que como había el Ornitokeirus iba de Europa a América, tenías iguanodontes de 2 tipos o 2 especies o lo que fuera a ambos lados del Atlántico. Yo creo que Utahraptor salía a ambos lados, Sí, creo. Sí. Pero claro, dices, bueno, Utahraptor, que igual tampoco coincidía en esto, pero dices, bueno, Utahraptor en Norteamérica sí es lo suyo. En Europa le metemos, pero que sepáis que no era Utahraptor, es este taxón nuevo que es Vectiraptor. Que lo siento mucho para Google porque Vectiraptor quiso decir Velociraptor. No. Pero es como Stegosaurus. Te pones a buscar Stegosaurus en Google y dice, ¿Usted quiso decir Stegosaurus? Y, no. No quería decir Stegosaurus. Podemos seguir Tiranotitan, etcétera, Correcto. etcétera. Pero decir una cosa más. Cada vez que pones titanosaurio, el Sí. corrector del WhatsApp te cambia automáticamente a tiranosaurio. Y el del Word también. Una cosa más, decir que en América del Norte no hay género Iguanodon. Tal Eso, cual. eso es. Eso también es muy importante. Eso es. Hay ornitópodos iguanodontios. O iguanodontianos. No sé muy bien. Anquilopoyexios. Sí. Pero no es iguanodon como tal. Antes todo era iguanodon. Antes todo esto era iguanodon. Por favor, memes. Antes todo esto era iguanodon. A día de hoy no. Pero bueno, que es lo que ha pasado con un montón de especies. Antes era todo lo mismo y según va pasando el tiempo, afinas las cosas y vas viendo que hay diferencias, pues le vas poniendo nombres propios, nuevos. Así que bienvenido Vectiraptor. ¿Y qué nos vamos ahora? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué es esto que tenemos? Ah, los saurópodos. No, sí, básicamente un estudio de Alessandro Chiarenza. Ujú. Chiarenza, entiendo. La verdad es que... perdona, Alessandro, si nos estás escuchando, por no saber pronunciar bien tu apellido. Yo diría Chiarenza. Yo también lo diría, pero... Se lo preguntaremos. Pero, claro, como somos españoles y somos tontos, como el más tonto, pues en este caso es un estudio que ha publicado sobre la distribución biogeográfica de todos los dinosaurios conocidos hasta el momento, cruzándolo con datos de paleoambiente y paleotemperatura. Sí, datos climáticos, que bueno, muchos de los trabajos que hace son de este tipo. Sí. Y modelos de clima, Y modelos de climatización, hábitat. y los hemos comentado aquí algunos Sí, también, y que lo que por modelos climáticos y tal, parece que sí o sí lo que acabó con los dinos fue el meteorito y esta clase de cosas. Entonces, perdón. Sí, no, y básicamente que en este trabajo una de las conclusiones que más se ha sacado a colazón es que los saurópodos no tenían preferencia por climas fríos, con la consecuente interpretación de que los saurópodos, por tanto, probablemente tenían un metabolismo más lento, de sangre fría. Eso sobre todo se ha comentado mucho a nivel de los medios. Yo simplemente por hacer 2 comentarios al respecto de la noticia. Los saurópodos se han encontrado en la Antártida, desde luego. Hay alguna evidencia de saurópodos antárticos. Claro que la posición de la Antártica durante el Cretácico, un titanosaurio, no era la misma que ahora. No había un casquete polar en la Antártica. Eso, o sea,
Sí, un casquete polar se llama, ¿no? Sí, sí, sí. Casquete. Suena un poco mal, pero es así, casquete polar. Sí, no, no estamos hablando de follar en la sierra, no. Estamos... O de ir Dinova- vestido con ropa polar mientras... Da igual. Eso es, no. Pero, por cierto, iba a decir que perdón por los tacos, pero de toda la vida Dinobuster ha sido NSFW, así Sí, que... Sí. Así que... Nada, que me cago en Dios, aquí nadie se corta a la hora de decir tacos. Prosigue. Bueno, prosigo. La cuestión es que los saurópodos tienen un par de problemas a la hora de trabajar con ellos y de preservarse. El primer problema que tienen es que son grandes y preservar un saurópodo más allá de un resto aislado suele ser complicado. Segundo, el trabajo de campo que se ha hecho en regiones polares, como uno se pueda esperar, es muy, muy, muy inferior al que se ha hecho en otras partes más habitadas de la Tierra. Sí. Claro. No se investiga lo suficiente en la Antártida, no sé por qué. Señor Hammond, creo que No, va a pero ser... quiero decir, como si hubiera algún tipo de problemática, impedimento en la Antártida, que no sé. No sé, como que hay rocas expuestas, pero me dicen que pocas. Ya, no sé qué pasará en la Antártida. para Como que- me dicen que se puede excavar pocos días al año, también. Que cuesta pasta llegar hasta allí. Bueno, en cualquier caso, no solo en la Antártida, sino estamos hablando también de las regiones de Alaska y demás, donde también se ha hecho mucho trabajo. Ujú. Pero sí que es verdad que hay una cosa que es innegable, y es que, sobre todo en uno de los sitios más estudiados del mundo, que es Norteamérica, de Canadá para el norte, no hay saurópodos. Claro. O sea, Ya. muy poca evidencia de saurópodos, incluso en la formación... Bueno, en Canadá la formación Morrison no se llama formación Morrison, porque Morrison es un pueblo de Estados Unidos, pero las rocas de la formación equivalente en Canadá, que no recuerdo cómo se llaman, solo han encontrado huellas. No, pero es verdad que saurópodos en Norteamérica, a finales del Cretácico, tienes Alamosaurus, Ujú. ¿no? Y Alamosaurus siendo una cosa como relativamente rara. Mira. Quiero decir, es un bicho como de zonas más o menos al sur, septentrionales, no. Septentrionales al sur. Meridionales. Meridionales. Bueno, de Más relativamente cercano al sur. Ecuador. Sí, de zonas más del sur y de zonas relativamente, además, secas. Pero no es un bicho que abunde en los yacimientos cretácicos norteamericanos. Mientras que en otros sitios, la península ibérica mismamente, Europa, Australia, Sudamérica, sí que tienes un registro de saurópodos que, hombre... África. África. África está petada. Casi todos los dinosaurios nuevos africanos del Cretácico superior que se han publicado recientemente, Ujú. casi todos, salvo Marruecos, que Mm. sabemos que es especial, las Kemkem son especiales para los terópodos, casi todos son saurópodos. Claro. Se han publicado varias especies en Tanzania, se han publicado una especie en Egipto, tenemos Malawi, tenemos Mali, hay muchos saurópodos en el Cretácico africano. Es verdad que eso coincide todo con zonas calentitas, zonas gustositas de Sí, temperatura. Pero eso, ¿qué pasa lo hablábamos antes fuera de micro? ¿Qué pasa con Rusia? ¿Qué pasa con la Antártida? ¿Qué pasa con Australia? Yo creo que en Australia sí tiene registro de saurópodos en el Cretácico. Tiene Igual, varios. igual no un Cretácico tan superior, pero yo creo que Pero sí hay que tiene decir que saurópodos. pero varios. Australia nunca ha sido, creo, aquí me estoy metiendo... No, un bueno, sitio no voy a decir, como no voy a decir frío, esto. vale. O sea, sí, no ha tenido como Alaska, latitud polar. Ya, Ya. sí, pero ¿qué pasa Y eso en la Rusia, Antártida? ¿Qué claro, el pasa problema es con- que los restos de Rusia, por ejemplo, muchas veces vienen de Uzbekistán, Claro. de la zona que antes era la antigua Unión Soviética, claro, entonces es más... Claro, no son fósiles siberianos. Ya. Ya. De todos- He visto la cara de Paco. no me hagas, no me lo pongas tan en bandeja. Y de todos modos, el que a nivel de medios está diciendo que si los saurópodos serían de sangre fría por vivir, por posiblemente habitar en climas cálidos, a nadie se le ocurre decir que a ver si los elefantes son de sangre fría, ¿no? No. O los mamuts. Quiero decir, no creo que tenga ningún sentido. O sea, hay muchas razones para distribuirse. Exacto, sí. Para las distribuciones biogeográficas de la fauna y flora, hay muchas más razones que ser homeotermos O poikilo. o poikilotermos. O sea que. Sí, Hay que hacer un comentario al respecto de esto y antes de pasar a lo siguiente. Y es que los saurópodos nacían siendo más pequeños que un caniche y se convertían en bichos de 30 metros
en más. poco más de unas pocas décadas. Sí, Ya. sí. O sea, crecían a un ritmo brutal. Es imposible que su metabolismo fuera lento. Exacto, o sea, no, y no tenemos más que cortarlos en lonchitas y mirarlos, su metabolismo es alto. Y además, bichos que necesitan igual tanto alimento, pues igual es que había más abundancia de biomasa vegetal en las zonas más cálidas. Hay muchas Bueno, razones eso que se seguro. puede- O sea, las zonas del círculo polar, evidentemente, van a recibir menos luz y por tanto. Evidentemente, como no fueran por ahí lamiendo líquenes, ¿sabes? Pero también sabemos que los saurópodos se adaptaban a otro tipo de alimentaciones Sí. y reducían sus tamaños. Y tenemos el caso de Nigersaurus, de Brachytrachelopan. O sea, que los saurópodos no les faltaba capacidad de adaptación. Entonces, todo es cuestión de que por ahora estos son los datos que ha publicado Alessandro. Yo creo que estará por ver con más trabajo de campo si el hallazgo de algún saurópodo no pueda cambiar esta perspectiva. Pero de momento, desde luego, es una idea muy interesante con la que jugar. Sí. Y de italiano, y tiro porque me toca también. ¿Ita qué? Porque vamos de Alessandro Chiarenza a Filippo Bertoccio, que es otro compañero investigador, que ha publicado también recientemente una patología en un hadrosaurio. Alessandro se dedica a cosas de paleoclimatología y cosas así. Filippo Bertoccio es especialista en hadrosaurios. Hemos hablado alguna vez de él con trabajos de la musculatura del cuello de Parasaurolophus y cosas así. Pues bueno, pues es un trabajo sobre una patología en una pata, en un hueso de una pata del hadrosaurio de Rusia es Amaurosaurus. Amaurosaurus. Vale, y... Rusia, el país de moda. Sí. La verdad es que... Y que lo que pasa es no sé qué clase de patología tenía este pobre animal Básicamente, en la pata. lo que tenía Amaurosaurus es una callosidad muy vistosa en la ulna. Ujú. Y han podido determinar con una radiografía y un TAC que lo que tenía es una fractura en V. Ujú. ¿Esto qué implica con una callosidad? Lo primero que implica es que la fractura se curó. Sí, Ujú. claro. Y lo siguiente es que el bicho probablemente, al tener la ulna, el antebrazo, con una fractura, estaba claramente cojo. Lógicamente, también. También te digo una cosa, que un hadrosaurio mejor quedarse cojo de una pata delantera que Sí. una trasera. Sí, o sea, Porque para, desde luego. para bichos que pueden ser bípedos facultativos, porque yo creo que eso sigue siendo válido, lo del bipedalismo facultativo en hadrosaurios. La historia es que parece ser que algunos hadrosaurios, sobre todo los más grandes, Ujú. esa bipedia facultativa cada vez era más reducida. Ajá. Vale. En el caso de Amaurosaurus no lo tengo claro. Pues bueno, sí, Pero- sí parece que más mejor eso en el caso de Amaurosaurus que si le pasa a un saurópodo. Desde luego. O a un anquilosaurio Evidentemente. o a un ceratopsio. Claro. Por cierto, un paréntesis que quería hacer y que se me había comentar. Respecto a lo de Norteamérica Ujú. y sus saurópodos, y que hay pocos. Yo una vez, y lo dejo caer así, en una colección americana, no voy a decir el nombre, histórica, está sacada en el siglo XIX, abrí un cajón y ponía que había huesos de anquilosaurio, vértebras de anquilosaurio, y con un vistazo yo me di cuenta de que eso no era un anquilosaurio. Era saurópodo. O sea, era un puto saurópodo, era un titanosaurio, de hecho, porque eran... coño, vértebras procélicas, eso es un titanosaurio. O sea, que... Y venía de una zona donde no es... era de Alamosaurus. Entonces, Bueno. hay cositas, desde luego. Habrá que revisar Pero colecciones antiguas. eso es. Eso es una de las cosas que hay que hacer. Perdón por el paréntesis. Nada. Pues bueno, pues dejamos también, ¿no? El Sí. Amaurosaurus. Enhorabuena a Filippo Bertozzo por el trabajo. ¿Qué tenemos aquí? Hombre, y nos pasamos de Warhamero a Warhamero. Ah, Filippo Vale. es Warhamero. Bueno, es rolero, mentira. Ah, bueno, pues pasamos de rolero De rolero a Warhammer. Warhamero. Para hablar de... De Henry Cavill, digo. para Del hablar- Henry Cavill español, Sí, podríamos decir. Sí, bueno, más o menos son parecidos. Vamos a hablar de nuestro último invitado. Fue nuestro Sí, invitado sí. en el último programa de Dino Busters. Vamos a hablar de Adrián Páramo, que ha sacado recientemente paper. Si os acordáis, nos dijo que en la entrevista que le hicimos en el programa anterior, nos dijo que tenía ahí alguna cosita a punto de salir y tal. Pues pum, en estos 2 meses, pues ha salido, es lógico también.
sobre morfometría geométrica en extremidades, en esqueleto apendicular de titanosaurios de lo hueco, ¿no? ¿Cuánto titanosaurio hoy? Sí, muchos sauropodos. La verdad que sí, muy bueno escuchar que hay tanto trabajo de saurópodo saliendo y suelto. Esto Di que sí. nos gusta. Bueno, pues por hacer un comentario rápido, hemos hablado ya alguna que otra vez de otro trabajo que publicó Adrián hace no mucho tiempo en el Journal of Iberian Geology, pero la conclusión, después de utilizar dos procedimientos, uno, digitalización, es decir, el tío se ha recorrido toda la colección de lo hueco, que no es pequeña, No. donde solo en tema de fémures, creo recordar, de un solo lado, o sea, derechos o así, no sé si había 70. Wow. Lo cual, eso indica el número mínimo de individuos que están recogidos en esa cuadrícula. Son muchos ejemplares. Y no solo han sido fémures, tibias, fíbulas, radiofulnas, húmeros. Y el tío, para su tesis, se pegó esa currada de digitalizar esos huesos, pero ya no solo es que se los digitalizara, sino que los utilizó para utilizar una técnica que hemos hablado ya aquí, que es la morfometría geométrica, en la que tú le dices a un programa informático que el mismo punto en distintos huesos corresponde a, pues eso, a ese punto y no a otro, y después de hacer un ajuste de dimensiones para corregir las diferencias de tamaño entre los distintos huesos, permite hacer una comparación muy fiable de la forma que tienen estos huesos para intentar ver, oye, cuánta variabilidad había en este yacimiento. Pues no hay poca variabilidad, desde luego. Hay por lo menos 2 morfotipos de apendicular, entre los cuales hay un cierto gradiente, es decir, que no todo es de este tipo o de este tipo, sino que hay cierta variabilidad dentro de cada uno de ellos. Y todo esto, al final, lo que le ha permitido también es hipotetizar sobre algo con lo que el trabajo que yo he estado también más o menos realizando en lo hueco vendría a sugerir, y es que en los distintos tipos de saurópodos serían algo parecido a lo que ocurre en la formación Morrison. Igual no tan extremo, pero en el que tenemos formas que van a tener aspectos muy distintos porque van a tener ecologías y formas de alimentación, o sea, morfotipos en esencia relativamente distintos, y esto es lo que sugiere en parte el tema del apendicular. Qué bonito. Pues sí, la verdad es que es muy guay. El saber que tenemos un equivalente, o podemos tener un equivalente morrisoniano. Dejo el cebo ya ahí, a ver si está sido totalmente aposta. Un equivalente morrisoniano en el Cretácico superior de lo hueco, aquí en... Con matices. Claro, sí, claro. bueno, pero... Porque aquí tenemos una isla, la Morrison No, es hombre, una y extensión el tipo, mucho más grande. de clima es otro. La Morrison se supone que es un ambiente como mucho más seco, ¿no? En teoría. Esto aquí estamos hablando de zonas de deltas y... Sí, podríamos asimilar con reservas, porque son ambientes muy distintos, lo hueco a cosas como el Dinosaur National Monument, es decir, en el que tienes un montón de bichos que se enterraron en un periodo de tiempo bastante corto. Pues ahí queda eso. Así que enhorabuena, Adrián, una vez más. Una vez más, gracias por venir en el programa anterior. Sí. Y vamos con nuestra última noticia. ¿Quién lo iba a decir así? Del día de hoy. Del día de No, hoy. una mierda la ¿Cómo última. que no? No, Sí. tenemos 2. Tenemos 2 más. Pero bueno. Vale, sí, bueno, nuestra penúltima. Que es para seguir hablando Claro, también... es que tiene tanta prisa porque tiene que ir a descomer. No. No. Me has despistado. ¡Oye! Ahora es culpa Hemos tuya. hablado de coprolitos y ya no puede hablar. Para hablar de otro compañera, en este caso, compañera querida, la que habéis tenido también por aquí varias veces, de Dinobuster honorífica, que es Elena Cuesta. Hace también cosa de mes y pico, se publicó un artículo en el que ella es coautora sobre estructuras integumentarias en dinosaurios terópodos. Es decir, plumas, escamas, etcétera. Y era un plan como una especie de recopilación de todo lo que hay, puesta al día, sobre qué tipo de escamas hay en qué linajes de terópodos, qué tipo de plumas hay en qué linajes de terópodos, en qué linajes de terópodos se ha encontrado de momento evidencia de las dos cosas en un mismo ejemplar. O sea, es un trabajo como una recopilación bastante exhaustiva, en la que además hay metidos muchos autores, de muchos investigadores de terópodos
a lo largo y ancho del planeta Tierra. La verdad es que es una pequeña chuche o joyita, por ejemplo, para los paleoartistas. Sí, sí, totalmente. Yo tal cual salió este artículo, también se lo mandé a un par de colegas en plan de tomad. Y comed Que- todos de él. Sí, sí, literalmente esto va a ser el pan nuestro de cada día. Tengo que hacer un no sé qué Venator, pues voy a ver qué le toca a este. A ver qué... O a su primo. O a su primo, claro, claro, eso es totalmente, es de verdad una joyita para los que nos dedicamos a reconstruirlos. Sí, además se ven en tipos de escamas, distintos tipos de escamas. En qué bichos hay estos escamas y en cuáles no. Por ejemplo, solo salen 2 animales en los que se ha encontrado como evidencia de plumas y de escamas a la vez en el mismo individuo, ¿no? Uno era Juravenator y el otro... no recuerdo. Pues me has pillado ahora mismo. Me has pillado con el culo torcido. Sinornithosaurus. Es muy posible. Sí, lo pone ahí, Sinornithosaurus. Eso es. Sí, entonces pues... Pues eso, una puesta al día, ¿no? De cuáles hay evidencia directa de una cosa o de otra, inferencias y demás. Sí, así que muy recomendable. Sí, efectivamente. Así que, y bueno, y una vez más, enhorabuena, Elena. Bueno, y a todos los autores. Que no son pocos. Que no son pocos y son de primer nivel todos, además. Sí, comentar brevemente también... habéis comentado lo de las plumas, también las famosas, por recordar de nuevo, las escamas de Carnotaurus, sí. que no son osteodermos, osteodermos. que se llaman feature scales, que no sé ni cómo traducir eso al castellano, porque feature para mí es... ¿Características? Sí. Escamas características Pero vamos, especiales. yo en español lo llamaría tubérculos. Tubérculos escamosos, o sea, los típicos pultitos en la piel. Sí. Que son una cosa bastante particular de este género y que no está presente en todos. Pero sin embargo, las escamitas estas pequeñas, Sí. esas sí las tiene absolutamente todo terópodo que tiene una impresión de piel. Sí. Y ya está. Sí, así que pues eso, una vez más, enhorabuena. Y vamos ahora sí que sí con nuestra última noticia de hoy. Vamos a hablar de otra patología. En este caso, volvemos a los saurópodos. Qué raro. Para vuestro disfrute, sauropoderos. Es una patología que se ha publicado hace algunas semanas. Es un ejemplar de Diplodocus, ¿verdad? Sí, o de un diplodócido, porque al final... sí, parece que es Diplodocus, Que es pero... Diplodocus, Jurásico superior norteamericano, la Morrison. No es un adulto el Diplodocus, No, es no un es- juvenil, ¿no? Parece. O subadulto. Subadulto, sí, o sea, no es tamaño... No es los tamaño diplodócidos más grandes. Exacto, es un tamaño reducido. O sea, no es una cría, pero es un tamaño reducido para ser un Diplodocus. Un subadulto, Que digamos. para un diplodocus es un bicho de a lo mejor 12-15 metros, ¿eh? Sí. Pero claro, es Subadulto. que los adultos podían llegar fácil a 30 casi, o sea que- Claro, los Diplodocus, como dentro de que los saurópodos son todo cuello y cola, los Diplodocus todavía más son todo cuello y todavía más cola, pues en fin, Todo cola. sí. Y bueno, y parece que Como Nacho Vidal. Uy. Vale. Y parece que este subadulto de Diplodocus tuvo una infección o enfermedad o patología respiratoria bastante severa, que parece que se ha visto por alguna serie de impresiones en los huecos de los sacos aéreos De sus de vértebras. las vértebras del cuello, creo que son. Y parece, si no recuerdo mal, mirando alguna cosa del artículo y del hilo que puso en Twitter, que era como bastante clarito y bastante bien explicativo, que parecía algún tipo de infección, enfermedad, algo así, similar a la que pueden tener aves hoy en día. Causada además por un hongo. La cuestión es que es una especie de osteomielitis lo que tiene este bicho. Lo que se ve... para explicar un poquito a la gente cómo es una vértebra del cuello de un saurópodo, en esencia es como la de una jirafa, es un cilindro muy alargado con una espina neural, un proceso espinoso relativamente alto y con unas proyecciones a los lados donde van las costillas. Bien, y entonces en el centro, en la parte cilíndrica alargada, tiene unas cavidades excavadas en los lados que se llaman pleurocelos. Y en estas cavidades normalmente lo que podemos ver es a veces forámenes que comunican con el interior de la vértebra o una superficie muy lisa que es lo que deja el contacto del divertículo del saco aéreo en contacto con la vértebra. Por eso deja una superficie, pues eso, muy pulidita, muy suave.
¿Qué pasa en este caso? Que no era pulidita y suave, sino que estaba pues como una especie de crecimiento ahí raro, o sea, osteomelitis, así, rara, y el estudio de este crecimiento, comparándolo con lo que ocurre en las mismas estructuras que tienen las aves actuales, ha permitido identificar la causa más probable de esta patología como una infección respiratoria de los sacos aéreos, en este caso por o sea, no tiene por qué ser el mismo hongo, pero vamos, creo, si no recuerdo mal, tipo. que era Aspergillus o algo... No, sí, Aspergillosis, básicamente. Vale. Pero, a ver, es muy atrevido decir que es el mismo patógeno, pero uno que causaría una consecuencia ósea parecida. Sí, de hecho, contaba el autor, ¿cómo es? Kerry Woodruff. Kerry Woodruff, que seguramente el bicho habría estado en plan con seguramente una mucosidad abundante, con bastantes estornudos bastante frecuentes y cosas así. Y de hecho para este artículo se hizo una reconstrucción paleoartística de Corbin Reinbold, del paleoartista Corbin Reinbold, en el que comentaba, y si haces zoom en la imagen es verdad, que si miras en detalle la cara del diplodócido del dibujo, está el pobre hecho un puto asco. O sea, está como moqueando, está salivando un catarro del 15. Parece que está catarrada. Que por cierto, Tim, y todo lo hemos hablado, Tim tiene acento en el doblaje de España. Tim tiene acento gallego. Es un niño gallego. Es Darío de pequeño. Pero porque se dobló en Galicia, Parque Jurásico. Pero no todos los actores eran gallegos. No, pero se dobló en Galicia. Porque había una huelga de actores en aquel momento y no sé qué, a nivel de todo el país, y pasó esto. Pero sí, si ves el dibujo, que es un dibujo muy chulo, pero si haces zoom en la cara del Diplodocus está hecho un asco, un montón de mocos, de baba. Parece hecho en la serie esta de Primal, de dibujos, sí. El de los zombies, el del saurópodo zombie, Sí, pues es un poco así, con un montón como de legañas y babas y mocos y tal. Y bueno, y de hecho comentaba el autor que era posible que hubiera acabado muriendo el saurópodo de esta enfermedad. Claro, ahí es de esta infección. Ahí es donde uno entra en la cuestión de... Es posible, igual que además ahora que estamos curados de espanto con estas cosas de oírlo en las noticias, de ¿ha muerto por COVID o ha muerto con COVID? Ya. Entonces, quiero decir, perfectamente este bicho pudo haber sido depredado. Pero porque estaba hecho un asco y no fue tan... Claro, es decir, que... O sea, además esto se lo puedes preguntar a cualquier médico, certificar una causa de muerte... Muchas veces es algo bastante más arbitrario de lo que la gente cree. Para este tipo de casos me gusta a mí la expresión llevar a la muerte. Porque ese catarro pudo llevarle a la muerte, claro, fuera sí. o no la causa Exacto. directa. Sí. Bueno, está claro que de una manera u otra, efectivamente, este catarro... Mortal. Catarro mortal. Esta tarde a las 4:30. En Antena 3. Así que ya sabes, Lex, límpiate bien porque no quieras coger aspergilosis. Que los humanos también pueden tenerla. Sí. Y ya está. Y eso sí, ahora sí que sí, joder. A ver, es verdad que ha sido casi una hora, pero oye, mira, o sea, hasta aquí noticias. Es verdad que hemos hecho criba, hay noticias que hemos dejado fuera. Pero mira, pues hasta aquí, pues muy bien. Oye, eso, que acabamos el programa, ¿no? Pero habrá que hacer un cierre, ¿no? Porque... Bueno, sí, pero que hacemos un cierre, que recordad que nos podéis seguir en Twitter, escuchándonos en Spotify, iVoox, Qonda, Google Podcast, Apple Podcast. En YouTube podéis ver los directos que hemos hecho, que luego acaban siendo programas, y que podéis seguir y escribirnos sugerencias, amenazas de muerte. No, eso no. Eso mejor no. En Twitter, en @dino_busters, y las propias de cada uno, que son Paco, El _Pacozoico, Dani, Raptor Dani con 2 Ns y con Y. y yo la mía, que es @carlosdino88, porque es mi año de nacimiento. Aquí nos hace apología del nazismo. Y eso, que muchas gracias y perdón por las molestias, por la espera, y que nos vemos en el próximo programa. Así que nada, un saludete. Adiós. Agur, agur, agur. Hasta luego, mira Gaya. Es verdad. Y ahora nos vamos a grabar el siguiente. ¿A que no? ¿O algo más?